Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy tenemos un vivo con el doctor Javier Rodríguez Lucero, que ya lo tenemos en línea. No, todavía no lo tenemos en línea. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar en esta secuencia de vivos. Vamos a tener un vivo hoy, uno mañana y uno el viernes. Buenas, buenas. Caro Ceci, hola desde Paraná. Buenas tardes a todos. Estamos esperando a nuestra estrella del día de la fecha. Hoy vamos a estar hablando sobre resonancia magnética mamaria, en qué casos es necesario pedir este estudio, en qué casos o a qué tipo de pacientes no se los indicamos, qué idea de cómo es el estudio, de cuánto va a durar, de cómo va a estar posicionada la paciente, porque a veces solicitamos el contraste, porque a veces no, en qué situaciones es imprescindible, en cuáles podemos dejarlo de lado. Todas las preguntas que quieran hacer, háganlas. Yo voy a seguir leyéndolas. Si están en el hilo de la conversación las voy haciendo, si no las voy anotando para hacerlas después, y si me quedé sin contestarlas después las hago. Pero todas las dudas que tengan las pueden hacer. Esperamos poder solucionarles la duda o contar la experiencia que hayan tenido con este estudio. Lo tenemos al doctor Jorge Rabinovich en vivo. Me caigo. Ya lo voy a agarrar. La semana que viene lo voy a agarrar para hacer un vivo con él. Bueno, no sé, si yo me pongo a hablar y no lo tengo en línea. A Javier. Tenemos una estrella de la provincia de Santa Fe, de Rosario. No lo tengo en línea. No estoy loca. No lo tengo en línea. Bueno, sigo esperando unos minutitos. Las preguntas las pueden hacer acá como comentarios, o si no en esta solapa que tiene un signo de interrogación también las pueden hacer ahí de manera privada, como ustedes quieran. Las vamos a ir. Buenas tardes, Pau Pucci. Unos minutitos más. Ahora si yo voy a hacer una prueba. Porque yo también puedo enviar. Qué grande, Doc. La semana que viene lo agarramos al doctor Rabinovich. Acá lo tenemos. A JRL. JRL, no me abandones. No me abandones ahora. Mi mamá que se conecten todos. A mi papá también. Son mis dos fans, mis dos seguidores. Ahí lo tenemos. Avisándome. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Esperamos un minutito. Hola Javi, Hola, qué ¿cómo estás? alegría verte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Ay, me alejo un poco el teléfono. Ahí estamos. Javi, muchísimas gracias por haber Por aceptado esta invitación y estar acá con nosotros. un gusto. Bueno, te voy a exprimir. ¿Tenés tiempito para todas las preguntas? Dale, ¿Estás, dale. estás apurado? Sí, justo. Bueno, para los que no lo conocen, lo presento el doctor Javier Rodríguez Lucero. Es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria, es médico, es especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imagenología mamaria, es director académico y científico de ELAS de Rosario,
Argentina, y para nosotros es un orgullo. La verdad es que es una de las personas que más docencia tiene, más paciencia. Nos encanta a todos escucharlo y para mí realmente es un placer que estés acá. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, Javi, empecemos a hablar, así no se nos hacen las 10 de la noche. Dale. ¿En qué casos para vos está indicado realizar un estudio de resonancia magnética mamaria? Bueno, lo primero a tener en cuenta que por ahí hay mucha fantasía por parte de la gente es no relegar lo convencional, no relegar lo convencional que es la mamografía y la ecografía, ¿no? En algunos casos por ahí la gente por ir a seguro apuesta directamente a la resonancia, salteando la eco y la mamo, y lo más importante es la operación conjunta y el abordaje así multimodal, eco, mamo, rezo. Eso es lo primero que hay que dejar bien en claro. Y las indicaciones son múltiples y discutidas, algunas muy usadas, otras no tanto, algunas muy probadas, otras no tanto, y también varía mucho de cada centro en particular, ¿no? O sea, hay algunas que se usan mucho, pero por ahí no están tan probadas, y hay otras que están muy probadas y que por ahí no tienen tanta difusión o que tienen cierta resistencia por parte de los derivantes o incluso por parte de algunos pacientes. Creo que una que no es discutida bajo ningún concepto es la evaluación de implantes, la superioridad de la resonancia con respecto a la eco y a la mamo para valorar el estado de los implantes y potenciales complicaciones es indiscutido. También en la valoración de la mama en pacientes de alto riesgo, siempre haciendo aclaración que un alto riesgo correctamente clasificado como alto riesgo, o sea, no una paciente con un antecedente esporádico y suelto, sino una paciente que haya sido debidamente calificada como alto riesgo, un control anual con resonancia. Eh, la valoración prequirúrgica con un diagnóstico hecho de cáncer de mama es quizás una de las más polémicas, pero no dudo que es válida y realmente soy un defensor de esa indicación. Es muy discutida en el sentido de que si sobrediagnostica, si no sobrediagnostica, que no cambiaría el pronóstico o la mortalidad en los grupos evaluados con o sin resonancia prequirúrgica, lo cual es un argumento en contra no válido porque es un método diagnóstico, no es un método terapéutico, o sea que adjudicarle una ausencia de impacto en la mortalidad es ridículo porque no se le puede pedir que mejore la sobrevida de las pacientes a un estudio que es diagnóstico y que no es screening. Pero evidentemente es muy resistido. Creo que en nuestra actualidad, hoy por hoy, no lo podemos usar en forma masiva, pero sí seleccionándolo en casos particulares. No me quiero extender mucho con cada una de las indicaciones. Pero bueno, otra valoración, otro estudio que no es discutido, es evaluar la respuesta a quimioterapia no adyuvante, esas pacientes que tienen un tumor que es voluminoso o en un estadio localmente avanzado y que se decide tratarlo previo a la cirugía con quimioterapia para transformar una cirugía, quizá una mastectomía, llevarla a una cirugía conservadora o hacer una mastectomía pero con menor carga tumoral. Bueno, la valoración de la respuesta al tratamiento, sin lugar a dudas, es el mejor método porque es el que mejor valora el estadio funcional de la lesión y el que mejor se condice con la anatomía patológica en cuanto al volumen y a la extensión real de la lesión. Otra de las indicaciones es en la mama operada, para el seguimiento de la mama operada. Yo creo que en este tópico está realmente subutilizada. Creo que son pacientes con un riesgo intermedio que se debería usar mucho más de rutina la resonancia para este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes con lesiones originalmente no luminales, esos triple negativos, esos o pacientes con mama de alta densidad. Ya que dije alta densidad, hay algunos pacientes que proponen la resonancia como un colaborador directo de la mamografía en pacientes de alto riesgo previamente seleccionados. Y después una de las indicaciones que quizás se usa mucho y no se usa bien es para evaluar hallazgos no concluyentes en ecografía y mamografía. Yo creo que acá sí la resonancia tiene un rol muy importante, pero muchas veces no se la pide en pacientes que realmente se van a beneficiar con ese tipo de estudios.
Y si bien me pediste cuáles eran las indicaciones, creo que también está bueno mencionar 3 o 4 escenarios en los cuales no está indicada la resonancia y que muchas veces se pide. Y uno es, por ejemplo, diferenciación de una lesión inflamatoria o de una lesión neoplásica. En ese caso, la anatomía patológica es la que tiene la última palabra y la evolución clínica. O sea, si una paciente consulta con un cuadro que no sabemos si es patología tumoral o una patología inflamatoria barra infecciosa, lo que hay que hacer con esa paciente es un tratamiento antibiótico, una prueba terapéutica, a ver si responde, si no responde. En el caso que no responda, contemplar la biopsia. En ese caso, la resonancia nos podría dar información acerca de la extensión del compromiso en esa mama, pero no el diagnóstico diferencial. Lo mismo para evaluar adenopatías. Si esa adenopatía es benigna o maligna, aguja, biopsia, anatomía patológica. Y lo mismo en el diagnóstico diferencial de nódulos. Muchas veces se piden en una paciente con un nódulo para ver si ese nódulo, entre comillas, es bueno o es malo, hacer una resonancia. Bueno, si realmente existe sospecha, el diagnóstico diferencial ahí también lo va a dar la anatomía patológica y no la resonancia. Y como te decía, para hallazgos no concluyentes por eco y por mamo, muchas veces se la sobreutiliza y se la malutiliza la resonancia, y la verdad que es bastante frustrante. Son mamas complicadas que vienen con estudios hechos en distintos lados, y que por ahí, como no se sabe bien qué hacer con la paciente, bueno, le pide una resonancia. Y la resonancia muchas veces, cuando los hallazgos, sobre todo ecográficos, son muy chicos, no va a definir nada. Lo que hay que hacer en ese caso quizás es un control a corto plazo con eco y mamo, o repetir la ecografía, pero no pedir una resonancia, porque sobre todo que termina siendo injustamente descalificada la resonancia, porque por ahí se pone mucha expectativa en un método que no va a aportar nada, y ya sabemos de entrada que no va a aportar nada, pero el que la pide después no termina reconociendo, no debería haberla pedido, sino que el comentario termina siendo la resonancia no me aportó nada, o el que me lo informó no me aportó nada, y en realidad el error partió de la prescripción y no de las limitantes del método, ¿no? Bien, Javi, vos dijiste control de mama operada. ¿En cuánto tiempo estaría indicado un estudio de resonancia después de una cirugía? En general se intenta dejar pasar un plazo prudente para evitar falsos positivos por fenómenos reparativos que puede llegar a tener la mama propia del tejido de cicatrización, de granulación, que pueden generar dudas. En general, si no hay radioterapia, se sugiere en 6 meses; si hay radioterapia, se sugiere en 18 meses, pero no es que está contraindicada en esa ventana de tiempo la utilización de la resonancia. O sea, se trata de evitar el estudio en ese método, si es simplemente para control, o si se tiene que hacer porque la demanda clínica o la duda es importante, se la puede hacer igualmente, pero siempre teniendo en cuenta y siempre contemplando de que algún hallazgo, algún sector de realce puede estar condicionado por un cambio reparativo y no por una lesión. Bien, en cuanto a las características en el análisis de una resonancia, tenemos las características morfológicas o las características cinéticas. Sí. Quería preguntarte a vos particularmente qué preponderancia le das a las curvas de captación o a los valores de ADC como una característica para definir un BI-RAD. Bien, una resonancia tiene que tener una evaluación multiparamétrica, ¿no? O sea, en esos múltiples variables va lo morfológico, va lo funcional, que son las curvas, y va lo que son las secuencias de difusión con ADC. Yo creo que en índice, en orden de importancia, lo morfológico sigue siendo lo más importante, sobre todo la definición de los bordes, de los contornos, el patrón de realce interno de las lesiones, la distribución de las lesiones. Yo creo que hoy por hoy, a mi entender, tiene más valor la restricción o no con técnicas de difusión y el valor de ADC. Y en tercer lugar, sumaría lo que son las curvas cinéticas. Yo creo que las curvas cinéticas son datos a tener en cuenta, es una herramienta que la tenemos ahí y que no nos cuesta nada aplicarlas, las tenemos que usar con mucha frecuencia, y en general sirven como dato positivo. Yo lo comparo, no tiene nada que ver, pero sí desde el sentido práctico a lo que es el Doppler en ecografía. O sea, si vos tenés un Doppler francamente patológico o una curva francamente patológica, la tomás como un dato ominoso. Pero la ausencia de curvas francamente patológicas o la ausencia de un Doppler
claramente patológico, no te permite excluir. O sea, tiene un valor predictivo negativo no tan alto si lo tomo más como datos asociados a valor predictivo positivo. ¿Mm? Bien, acá hacen una pregunta que dice, ¿las curvas de sospecha tipo 3 tienen las mismas características tanto en un carcinoma in situ como en un infiltrante? ¿O qué diferencias habría entre una y otra? Me la Eh, envía Carlos. en general las lesiones in situ se presentan como áreas de realce no nodular y no como áreas de realce nodular. Y en general las curvas se aplican a áreas de realce nodular y no a segmentos de reforzamiento no nodular. Así que la utilidad de las curvas es menor siempre en las lesiones in situ, salvo que tengan una forma de presentación nodular. Eh, y también depende siempre del grado nuclear que tenga esa lesión in situ. Sabemos que las lesiones in situ de bajo grado tienen escasa repercusión en resonancia, y es una de las ventajas que tiene la resonancia con respecto a la mamografía, y sí va a tener mayor repercusión en resonancia las lesiones de alto grado. Y las curvas en general las evaluamos de la misma manera, pero en general el peso específico que tienen las curvas es menor para evaluar lesiones in situ que para evaluar lesiones invasoras. Ya independientemente de que se presenten como áreas de realce no nodular con mucha más frecuencia, ¿no? Clarísimo, Javi. ¿Qué pacientes no pueden ingresar a un resonador o tienen contraindicado este estudio? A grandes rasgos. Bueno, la primera sería que el estudio sea correctamente indicado, ¿no? Esa es la que más responsables somos. Otra básica, pero que hay que tener en cuenta, es el grado de cooperación de la paciente. Y no hablamos de una claustrofobia absoluta. O sea, hay pacientes que realmente tienen una claustrofobia absoluta, que no pueden ver el imán, que no se van a acostar en el equipo, sino que hay otras pacientes que no tienen la capacidad de cooperar en cuanto a la inmovilidad y al mantenerse quieta y con una respiración regular y superficial. Realmente son estudios que son técnicamente insatisfactorios. Y después sí, la presencia de algunos dispositivos médicos conocidos como son las válvulas mecánicas, marcapasos, algún tipo de implante coclear. O sea, ante cualquier duda existen tablas de seguridad que muchas veces ponen en un aprieto porque en general el paciente no tiene la especificación técnica consigo ni conoce técnicamente qué es lo que tiene. Bueno, hay que tomarse el trabajo de pedirle a ese paciente que el médico asociado a la indicación de ese dispositivo que porte el paciente nos haga traer, nos informe cuál es realmente el implemento que tenga ese paciente y chequear si es compatible o no con el alto campo. Varias preguntas que me hicieron en el día de ayer algunas se repetían que era los clips metálicos que nosotros colocamos pospunción, ¿se pueden resonar? Sí, sí, perfectamente, no tienen ningún tipo de contraindicación. Es más, se ven o generan un pequeño artefacto metálico que tienen su utilidad para ver si ese artefacto metálico se relaciona o no con algún segmento de realce de aspecto patológico o no. ¿Qué sucede con los expansores? Mirá, los expansores, las primeras publicaciones, sobre todo europeas, contraindicaban la indicación de una resonancia con expansor, sobre todo por la válvula, por el riesgo de movilidad y demás. Nosotros hemos hecho muchísimas y jamás hemos tenido ningún tipo de problema. Y sobre todo, muchas veces, y esto sinceramente también pasa por desconocimiento del paciente o por falta de comunicación con el prescriptor, o porque el que la prescribe no fue el que lo colocó, la paciente llega al resonador y uno no sabe realmente, ni la paciente sabe, ni el médico que la deriva, cuál es realmente el tipo de implante que tiene. Pero nunca hemos tenido ningún tipo de problema con la válvula. Bien, pacientes que tienen ortodoncia, que tienen brackets metálicos. No, o sea, a nivel mamario no provocan nada. Sí provocan un agujero negro para hacer estudios maxilofaciales, incluso algo del sistema nervioso central, pero a nivel mamario no generan ningún tipo de artefacto. Igual, por ejemplo, Pacientes que, la metálica, generan un artefacto en la línea mamaria, pero no afectan el estudio. Por ahí hay que jugar un poco con la preparación, con la dirección de preparación. Los técnicos eso lo tienen claro, pero no suelen generar mayores artefactos. bien, pacientes que tienen colocado stent cardíacos. Absolutamente ningún problema. ¿En qué casos es necesario la administración de contraste endovenoso?
No, en mama, cualquier estudio que sea diagnóstico con alguna sospecha oncológica o de control, siempre. O sea, el único caso donde no lo indicamos, cuando se evalúan implantes y estado de implantes, lo cual también es discutido, ¿eh? Porque creo que es una oportunidad que se desaprovecha, salvo que la paciente sea muy joven, porque podemos, nos ha pasado que paciente que viene por alguna duda cosmética para valorar el estado del implante, hemos encontrado alguna lesión oncológica invasora en el transcurso de ese estudio, y otras que realmente es una picardía, porque uno se da cuenta que, no sé, en 2020 le diagnostico un cáncer a una paciente y en el año 2018 había sido sometido a una resonancia sin contraste, a lo mejor si lo hubiésemos hecho contraste lo hubiésemos visto. Yo tengo, siempre le hacemos las secuencias de difusión, por más que esté pedido sin contraste, porque no cuesta nada y nos da un poco más de información acerca de lo oncológico. Y aparte, pura y exclusivamente por el tema implante en sí, hay una complicación relativamente común, que es la capsulitis, que es el realce circunferencial perimplante, que es muy intenso, que no necesariamente cursa con derrame subcapsular, que algunas veces asocia adenomegalias intramamarias o axilares homolaterales, y que el gadolinio lo pone claramente en evidencia y que sin gadolinio no lo vamos a ver. O sea que yo, salvo que la paciente sea muy, muy joven, creo que siempre viene bien hacer gadolinio. Realmente que es una decisión que nosotros nos guiamos por la prescripción que recibimos, ¿no? Obviamente en el caso de querer estudiarse a la paciente por implantes, o sea, nosotros nunca hacemos cambiar la orden porque venga con la prescripción de no implantes. Sí aclaramos, lo cual me parece importante, examen realizado con protocolo para evaluación de implantes, o sea, dejar asentado de que esa paciente fue estudiada para evaluar el estado de los implantes, cosa que nadie venga en un tiempo a decirme, che, tenía un nódulo y no me lo vieron y qué sé yo. Bueno, se te pidió un estudio para evaluar implantes y eso fue lo que hicimos. O sea, me parece que es importante dejarlo documentado en el informe. Con respecto a la categoría BIRAD, en un estudio que se hizo sin fondo venoso, ¿le colocan un cero o no colocan categoría? Con respecto al implante, o sea, es un estudio no con fines diagnósticos, no requiere colocación de categoría bien. No le colocamos categoría. De la misma manera que si es una mamografía o una ecografía con signos de ruptura intra o extracapsular, por la cual le indicamos una resonancia, es una categoría 2 y no cero. O sea, son hallazgos normales, un implante roto es un hallazgo normal, pero en la recomendación se le sugiere evaluar o contemplar el estudio del implante, pero no corre el cero. Bien, ¿en qué casos de resonancias con gadolinio deberías colocar un BIRAD cero? ¿Lo utilizás? ¿No lo utilizás nunca? ¿Está mal utilizarlo? ¿O en algún caso caes en eso? Se intenta, o sea, las recomendaciones son no usarlo, ¿eh? No usarlo y siempre usar la recomendación superior en el caso de que, por ejemplo, vos tengas un hallazgo positivo sin biopsia, que sea un 5, o positivo ya con biopsia, que sería un 6, pero que tengas algún incidentaloma en la misma mama o en la otra mama que requiera reevaluación ecográfica second look. En ese caso iría en la recomendación, pero técnica o académicamente pesaría el 5 o el 6. Yo te soy sincero, muchas veces pongo el 0 y sugiero la recomendación de hacer el estudio second look con ulterior biopsia, dependiendo del resultado, pongo normalmente así, por una cuestión burocrática y para facilitar la autorización de ese estudio por la obra social. ¿Me explico? O sea, es poco académico, pero es muy práctico. Pero si no, muchos Ajá. editores, como no está indicado, no te lo autorizan. O sea, siempre Sí. ellos usan la gramática a favor de ellos. Entonces, por ahí, ponerle un cero, cosa de privar Necesitamos algo más. tal cual, como para dejar en claro que esa paciente necesita un estudio previo. Bien. Pero Eh, lo académicamente correcto. bien. Con respecto al gadolinio, ¿existen alergias? Mirá, es muy, muy, muy infrecuente al lado de la alergia al yodo, sobre todo los que hacíamos yodo hace bastante tiempo. La incidencia de reacciones adversas al gadolinio es sumamente baja, y cuando las tenemos son leves. No hemos tenido afortunadamente nosotros eh, reacciones adversas severas, obviamente están descriptas, pero si contemplamos el volumen de estudios que hacemos con gadolinio,
no solamente en mama, ¿no? Obviamente, en líneas generales, eh, salvo pacientes que tengan una alergia muy, muy, muy importante o un factor de riesgo como una insuficiencia renal, no sería algo a contemplar costo-beneficio a la hora de indicar una resonancia. Bien, acá hacen una pregunta también me la había preguntado yo. Hay muchos centros, acá en Buenos Aires, ¿no? Hay muchos centros que trabajan y que no informan BI-RAD en las resonancias con gadolinio. Sí. Y acá preguntan, ¿es algo que uno debe exigir la categoría BI-RAD en los informes o es algo opcional que uno puede decir, lo pongo, no lo pongo, o hago descripciones morfológicas o cinéticas del estudio y nada más? ¿O tiene que sí o sí llevar un BI-RAD? Yo creo que debería ponerse siempre. No entiendo por qué no debería ponerse. Obviamente decir uno quién es para decir lo exijo, no lo exijo, ¿no? Suena feo, pero creo que forma parte del estudio. O sea, está protocolizado y debe tener una introducción con material y métodos, un motivo de consulta, una estructura general, una categoría y la recomendación. O sea, es lo que corresponde hoy por hoy. Creo que nadie discute la importancia y los beneficios de utilizarlo. No se me ocurre por qué no. Bien, ¿cuál es la posición que tiene que adoptar la paciente? Durante el examen, Ujú. la paciente boca abajo, un decúbito ventral, con los brazos normalmente extendidos hacia adelante, el tórax ligeramente elevado con respecto a lo que es la pelvis, porque calza la mama en la bobina, que sería el receptáculo donde se colocan las mamas, y en general, dependiendo del equipamiento, puede entrar de espaldas al equipo, o sea, con la cabeza o con los pies. Eh, una ventaja que tiene con respecto a los estudios de sistema nervioso central o de cuello, es que en general la paciente ve poco y es menor la incidencia de claustrofobia. Obviamente está, pero no se sufre tanto la claustrofobia como en estudios del sistema nervioso central. Javi, ¿hay un límite de peso? Sí, eso hay un límite de peso que varía dependiendo de la máquina, del equipo y del modelo. Eso no es general ni estándar. También eso varía bastante dependiendo de la máquina y del fabricante. Y también, independientemente del peso, también hay una cuestión que es el diámetro de la bobina. Perdón, de la bobina, no, del túnel. O sea, hay equipos que son más amplios y menos amplios. Hay pacientes que a lo mejor no llegan a los 100 kilos, pero tienen una cifosis muy marcada, mucho diámetro torácico y mucha mama, y bueno, hace que toquen las paredes del magneto y puede hacer que contraindique el estudio, que no se pueda realizar independientemente del peso. Bien, ¿qué opinión te merecen los estudios mamarios que se realizan con teslajes de menos de 1,5 en estudios mamarios? Y yo creo que no deberían llamarse resonancia de mama, no es por ser peyorativo, pero una resonancia de mama implica alto campo es 1,5 y es lo mismo que me decís, o sea, ¿qué pensás de la resonancia de mama hecha con una bobina body? Los hay en muchos lados. Con todo respeto, no es una resonancia de mama. O sea, una resonancia de mama implica un magneto 1,5 con bobina dedicada para mama, con soft para mama, con workstation para mama, y con todos los requisitos. Otra cosa es otra cosa, pero no debería llamarse resonancia de mama. La doctora Kaplan dice, ¿en qué casos el doctor indica punciones guiadas por resonancia? No, bueno, la punción indicada por resonancia, yo creo que la deuda argentina que tenemos hoy por hoy, y la indicación es una sola y son las imágenes denominadas reso only, o sea, son aquellas imágenes que se ven solamente por resonancia. Esa paciente es reevaluada por ecografía dirigida a ese hallazgo, por mamografía dirigida a ese hallazgo, no se ven en la reevaluación por técnicas convencionales, solamente se ven por resonancia y con un signo suficientemente de sospecha como para merecer una punción. O sea, cualquier imagen que se ve por ecografía o por mamografía debería biopsiarse por esa vía y como último recurso se deja la biopsia por resonancia. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene una biopsia por resonancia, en tu experiencia? No, yo creo que hoy por hoy es logística y económica en nuestro medio. ¿eh?
Técnicamente, si uno adquiere la frecuencia y la idoneidad para hacerlo, no es ni más difícil ni menos difícil que una biopsia guiada por ultrasonido o por mamografía. Obviamente que depende mucho de la localización, del tamaño de mama, de la colaboración de la paciente. También depende de lo contundente que sea el blanco. Hay blancos que son mucho menos definidos que otros y que te dan más desconfianza a la hora de realizar el procedimiento. O sea, no hay dos lesiones iguales. Pero técnicamente no es ni más difícil ni menos difícil que una biopsia hecha por ultrasonido o por estereotaxia. Te diría en general que quizá la punción más difícil es la ecográfica, porque es la que más destreza manual requiere por parte del operador. La biopsia por resonancia es bastante estereotipada y se acerca más a una estereotáxica por los pasos, por lo esquemático, por las coordenadas, y hace falta quizás más equipamiento que menos muñeca. Quizás la biopsia más dependiente de la destreza del operador es la ecográfica. ¿Cuánto dura un estudio de resonancia? Mirá, depende muchísimo del protocolo que use cada uno. Nosotros estamos haciendo más o menos ahora un protocolo de 40 minutos, el full, y el abreviado lo tenemos en 13. Si vos ves la bibliografía, el full hay centros que el full es de 30 minutos hasta 60 minutos, y el abreviado va desde 3 a 20 minutos. O sea, es muy variable, depende del equipamiento, depende del interés de cada uno, también depende del software de cada uno. Hay software y equipamientos que son mucho más rápidos que otros, depende de la experiencia de cada uno en el buen sentido, o sea, no solamente por curva de aprendizaje, sino hay gente que se siente más confiada usando determinado tipo de secuencias que otros. O sea, los europeos, por ejemplo, no utilizan las series con supresión grasa, que consumen tiempo. Los americanos, y acá en Argentina se usa bastante la supresión grasa, a mí me gusta, eso de un poco más de tiempo. Es muy, muy, muy variable. Javi, ¿en qué casos utilizas el protocolo abreviado? Perdón, y también te decía que dependía mucho también los protocolos que uno usa del centro que uno tenga y la disponibilidad de equipo que tenga. ¿Me explico? O sea, hay lugares donde vos a lo mejor no tenés una demanda tan importante o tenés la suerte de contar con varios equipos y te podés dar el lujo, en el buen sentido de la palabra, dedicarle una hora a una paciente, y hay pacientes hay centros, perdón, en los cuales tenés a los contadores desalojándote para meter 4 rodillas en la próxima media hora. Y eso, quieras que no, es poco serio, pero es muy práctico. O sea, en algunos lugares Sí. puede trabajar tranquilo, que en otros por la demanda que hay y por el flujo de pacientes que se necesite. Correcto. Sí, es una lucha, tal cual. Eso que vos decís es cierto, es así, y económicamente no es sustentable a veces tener una mama 1 hora dentro de un resonador cuando podés hacer cuatro rodillos o 4 cerebros, y económicamente es muchísimo más sustentable, ¿no? Tal cual, tal cual. No hay trabajos que hablen de eso, pero nos cuesta Sí, trabajo, sí, lo vivimos. tal cual. ¿Y en qué caso, Javi, utilizas ese protocolo abreviado? Mira, el protocolo abreviado en general está indicado para pacientes de alto riesgo o para pacientes de riesgo intermedio. Fundamentalmente pacientes de riesgo intermedio con mama densa, esa sería la combinación. Es un tópico que está permanentemente en revisión, en discusión, o sea, está aceptado por la mayoría de la gente, pero en general es más discutido cuándo sí, cuándo no. Hay mucha gente que por ahí propone a los pacientes que van a indicarle un seguimiento bajo protocolo abreviado, un primer estudio full, y si ese primer estudio full resulta negativo, ahí sí que entre en la línea de protocolo abreviado. No me parece descabellada esa propuesta, me parece que es como que da tranquilidad en el sentido de que la paciente no va a tener ninguna imagen sutil como para evaluar, y una vez que tenga un estudio full de inicio negativo, ahí sí seguir con un protocolo abreviado. Pero creo que sin lugar a dudas es es el futuro de la resonancia, ¿no es cierto? Porque ha demostrado con tiempos mucho menores un resultado y una eficiencia idéntica a la del protocolo full, o sea que en realidad no tendría justificativo
hacer un protocolo full hoy por hoy en gran parte de los pacientes. Y sobre todo que hay muchas secuencias que se pueden hacer en reconstrucciones a punto de partida de la secuencia axial cruda real, que topográficamente te da mucha información y que no estás necesitando las imágenes reales y el tiempo crudo de la paciente dentro del equipo, ¿no? Javi, te voy dejando tranquilo. Una última pregunta. ¿Hay algún método que vos consideres que pueda llegar a reemplazar la resonancia magnética? Eh, no sé si reemplazar, o sea, yo creo que el futuro de la imagen o de la resonancia mamaria son protocolos cada vez más rápidos y secuencias más efectivas, más que un método que la reemplace. Aparece la mamografía con contraste como una probable alternativa o plan B, están en discusión, está creciendo. Yo en lo particular no le tengo mucha fe, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que teniendo la opción de hacer resonancia, me parece que no se justifica hacer mamografía con contraste. En general, la gente que promueve mucho la mamografía con contraste es gente que no tiene acceso a resonancia. Obviamente esto no lo estoy juzgando, no, pero lo veo como un sesgo a la hora de analizarla, ¿no? Muchas veces la proponen como una alternativa a la paciente que tiene contraindicada la resonancia, pero en número la población que tiene contraindicada la resonancia es poca. Creo que la resolución anatómica que tiene la resonancia no hay con qué darle. Creo que el volumen de yodo que requiere la mamo con contraste es muy importante. Creo que transforma a la mamografía rápida, ágil y relativamente bien tolerada por parte de la paciente en un estudio ligeramente más engorroso y seguramente con una menor tolerancia por parte de la paciente. O sea, le tengo más fe a una resonancia más ágil que a una mamografía con contraste. Estoy esperando que alguien que sea muy pro resonancia tenga contraste para que me dé una opinión más objetiva. O sea, me interesa saber alguien que tenga los dos métodos, a ver qué es lo que piensa. Porque en general la gente que escucho pro mamo con contraste no ha tenido experiencia con resonancia con contraste, entonces está como sesgada en cuanto a su opinión. Excelente, Javi. Acá la doctora Parodi te saluda. Muchísimas gracias. La verdad, maravillosa, maravillosa actualización. Y bueno, cuando pueda te molesto de vuelta. Parte y el resto de los que se juntaron en esta charla. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao. Chao.